Bien, damos entonces inicio a la Parashá Noa y vamos en este caso a devolvernos un poquito hacia la Parashá Bereshit. Estamos en el capítulo 5, versículo 5 de Génesis. Está escrito: todos los días que Adán vivió fueron 930 años. Luego murió. Shet, quien fue el hijo de Adán, vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Shet 807 años tras engendrar a Enos. Y engendró hijos e hijas. Todos los días de Shet fueron 912 años. Luego murió. Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años. Tras engendrar a Cainán, engendró hijos e hijas. Todos los días de Enos fueron 905 años y luego murió. Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán 840 años tras engendrar a Mahalalel y engendró hijos e hijas. Todos los días de Cainán fueron 910 años, luego murió. Mahalalel vivió 65 años y engendró a Yared. Y vivió Mahalalel 830 años tras engendrar a Yared y engendró hijos e hijas. Todos los días de Mahalalel fueron 895 años y luego murió. Yared vivió 162 años y engendró a Hanó o a Eno, también es conocido como Enoch. Y vivió Yared 800 años tras engendrar a Hanó y engendró hijos e hijas. Todos los días de Yared fueron 962 años y luego murió. Hanó o Eno vivió 65 años y engendró a Matusalén. Se condujo Hanó con Dios 300 años tras engendrar a Metusalén o a Matusalén y engendró hijos e hijas. Todos los días de Hanó fueron 365 años y se condujo Hanó con Dios. Después ya no estuvo más, pues Dios se lo llevó. ¿Sí? Entonces, vimos con anterioridad que todos estos demás personajes que nos narra la historia, al final dice, fueron 900 años, fueron 800, 700, luego murió. En el caso de Hanós, o de Hanó, o de Enos, dice, después ya no estuvo más, pues Dios se lo llevó. Bien. Cuando Noa tenía 500 años de edad, engendró a Chem, a Ham y a Jafet. Sucedió que cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, por eso estudiamos que siempre, cada que hablamos de estos personajes, estaba escrito, y tuvieron hijos e hijas. Entonces, cada que les nacieron hijas, los hijos de los gobernantes vieron que las hijas del hombre eran buenas y tomaron esposas de entre todas las que preferían. Y Hachem dijo, mi espíritu no lidiará con el hombre por siempre, pues es mera carne. Serán sus días 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra por aquellos días. Y también después, cuando los hijos de los gobernantes cohabitaban con las hijas del hombre,
quienes les daban a luz, ellos eran los poderosos que desde antaño eran hombres conocidos como de destrucción. Hachem vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón eran siempre malvados. Y Hachem se replanteó, es decir, volvió y pensó, hablándolo así, el hecho de haber creado al hombre en la tierra y sintió profunda tristeza. Y dijo Hachem: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me he replanteado el hecho de haberlos creado. Al ver que la humanidad no había cumplido con sus expectativas, Hachem resolvió no esperar más, debatiendo consigo mismo, por así decirlo, si destruir a la humanidad a causa de sus pecados o mostrarles compasión, como nos enseña el gran comentarista de la Torá, Rashi. Pues el hombre es mera carne y no puede sobrevivir sin compasión. El hombre es indigno de que el Espíritu de Dios resida en él, ya que es mera carne, al igual que los otros seres vivos, y su alma se ve atraída a la carne en vez de verse atraída al Espíritu de Dios. Está escrito: serán sus días 120 años. ¿Cómo explicar esto? Ya vimos de que habían personajes de la historia del pueblo de Israel que tuvieron una edad avanzada, tuvieron 600, 700, 800, 900 años de vida. Ahora está escrito: serán sus días 120 años. Dios esperaría 120 años antes de traer el diluvio para que el hombre tuviera suficiente tiempo para arrepentirse. Otros entienden que este versículo habla acerca de la longevidad humana, de que se iba a cortar paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 120 años. Los Nefilim, que hablamos anteriormente, eran unos seres humanos gigantes, la misma raza que aterrorizó a los espías de Moche, como estudiamos en el libro de Bamidbar, Números capítulo 13:33. Se le dio ese título cuyo lesema es caer, porque cayeron e hicieron caer a otros a través de los pecados atroces que ellos cometían. También se los llamaba así porque a la gente que los veía se le caía el corazón del asombro ante su gran tamaño. Y Hachem se replanteó, dice nuevamente en el versículo 6, en un agudo análisis del concepto de la congoja y el arrepentimiento de Dios. Esta congoja no contradice el principio de que Dios conoce el futuro. Como ejemplo, menciona el caso de alguien que planta un retoño, lo riega y lo cuida, protegiéndolo de cualquier daño mientras el árbol va creciendo hasta alcanzar la madurez. Cuando por último
lo corta para obtener leña. Cuando llega ese momento, la persona se lamenta de tener que cortar el árbol que tanto se esforzó en cuidar. Si bien sabía desde un principio que iba a terminar abatiéndolo. En ese sentido, la Torá emplea términos humanos para describir a Dios, a Hashem, acongojándose. Dios no infligió este castigo por capricho, por así decirlo. Recién después de que el hombre se hubo impregnado de maldad hasta niveles irremediables. Ahí dejó de lado el atributo de compasión y adoptó el atributo de justicia. Enseñan nuestros sabios de Israel que en tiempos de Janó, de Enoc, los hombres fueron adiestrados en la magia y la adivinación y en el arte, de controlar las fuerzas celestiales. Adán trajo consigo del jardín del Edén el conocimiento de las hojas del árbol, pero él y su mujer y sus hijos no lo practicaron. Pero cuando Enoc vio la ventaja de esas artes y cómo los cursos celestiales podían ser alterados por ellas, él y sus contemporáneos las estudiaron y practicaron la magia y la adivinación. Estas artes descendieron a la generación del diluvio y fueron practicadas para malos propósitos por todos los hombres de ese tiempo. Confiando en esas artes, desafiaron a Noa, diciendo que nunca se ejecutaría sobre ellos la justicia divina, o sea, que nunca la justicia divina iba a recaer sobre los pecadores, porque ellos conocían una manera para evitarla. La práctica de estas artes comenzó con Enoc, y por eso se dice de su tiempo. Entonces empezaron a llamar el nombre del Señor profanamente. Todos los hombres justos que había entre ellos trataron de retenerlos a los otros, como Jeré y Matusalén, pero no lo lograron, no tuvieron éxito. Y el mundo se llenó de pecadores que se rebelaron contra su amo, diciendo: ¿qué es el Todopoderoso que hayamos de servirlo? Está escrito en el libro de Job, capítulo 21, versículo 15. Esto no es tan tonto como suena, pues ellos conocían todas las artes que hemos mencionado y a todos los capitanes gobernantes encargados del mundo. Ellos confiaban en este conocimiento hasta que Dios hizo que no abusaran más y restauró la tierra a su estado primitivo y la cubrió con agua. Es decir, Hashem volvió a poner la tierra en el estado como él la había creado al principio. Más tarde, Hashem la restauró de nuevo y la hizo productiva, pues la miraba con misericordia, como está escrito: el Señor estuvo sentado en el diluvio,
significando el Señor, el atributo de la misericordia. En los días de Enoc, hasta los niños conocían estas artes misteriosas. Si es así, enseñan sus sabios, ¿cómo podían ser tan ciegos y no ver que Hashem, que nuestro Creador, se proponía traer el diluvio sobre ellos y destruirlos? Ellos sabían, pero pensaban que estaban a salvo porque conocían al ángel encargado del fuego y al ángel encargado del agua, y tenían medios de prevenir que ejecutaran juicio sobre ellos. Lo que no sabían era que Dios gobierna el mundo y que el castigo proviene de él. Ellos solamente vieron que el mundo estaba confiado a esos capitanes y que todo se hacía por ellos. Y por eso no prestaron atención a Dios y sus obras hasta que llegó para la tierra el tiempo de ser destruida. Y que los pecadores sean consumidos de la tierra y que los malvados no sean más, como está escrito en el Salmo 104. Dios les dio un respiro todo el tiempo en que los hombres justos, tanto Jeré como Matusalén, estaban con vida. Pero cuando ellos partieron del mundo, Dios hizo que el castigo descendiera sobre ellos y de esta forma perecieran, como se dice, y fueron borrados de la tierra, como está escrito en Génesis 7:23. También está escrito, y Enoc caminaba con Dios, y él ya no estaba, pues Dios lo había tomado. Y enseña a nuestros sabios que mientras el rey aún estaba a la mesa con su compañía, Minardo enviaba su fragancia, como está escrito en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 12. Este versículo se puede exponer como refiriéndose a los caminos de Dios. Cuando Dios ve que un hombre se adhiere a él y con el cual él mora y se va a degenerar un día, lo saca del mundo prematuramente. De ahí que está escrito, mientras el rey estaba en su compañía, Minardo entregó su perfume. El rey en este caso es Dios. La compañía es el hombre bueno que se adhiere a Dios y sigue su camino. El nardo indica las buenas acciones por las que es sacado del mundo antes de su tiempo. De un caso así dijo el rey Salomón: hay una vanidad hecha sobre la tierra, que hay hombres justos a quienes acontece según la obra de los malvados, como está escrito en el libro de Eclesiastés 8:14. Es decir, porque sus acciones son buenas, Dios los saca del mundo antes de su tiempo y antes de que se vuelvan susceptibles de castigo. El resto del versículo dice: habrá hombres malvados a quienes acontezca según la obra de los justos, es decir, al contrario. Significa que Dios les da un respiro y sufre con ellos. Así, los buenos mueren temprano para que no se puedan degenerar, y los malvados viven para que tengan una posibilidad de arrepentirse o para que salga de ellos una progenie virtuosa. Observemos esto.
No fue virtuoso, pero Dios vio que degeneraría y por eso lo tomó en tiempo como uno junta lirios, como está escrito en Cantar de los Cantares 6:2. A causa de su buen aroma, y no estaba porque Dios lo había tomado. O sea, Janó ya no estaba porque Dios lo había tomado. Esto significa que no vivió hasta una alta edad como sus contemporáneos. Vamos a peinarte. Busca los muñecos. Porque Dios lo tomó Saca la bicicleta. antes de su tiempo. Saca la bici, Dios sacó a Enoc de la tierra y lo llevó a los cielos más altos, y allí le presentó tesoros maravillosos, incluyendo 45 místicas combinaciones, claves de letras grabadas que emplean los rangos más altos de los malajines, de los ángeles. Entonces, aprendimos de que al hombre, por sus acciones buenas, Hashem nos saca del mundo, ¿cierto? Lo saca del mundo antes de su tiempo y antes de que se vuelvan susceptibles de castigo. Veamos esta cronología desde Adán hasta Jacob por edades. Tenemos primero a Metuselah, a Matusalén, el hijo de Janó. Vivió 969 años. ¿Sí? Segundo, tenemos a Yared, hijo de Mahalalel. Vivió 962 años. Tenemos a Noa, hijo de Leme. Vivió 950 años. Cuarto, tenemos a Adán, vivió 930 años, el primer hombre. Quinto, tenemos a Chet, hijo de Adán, vivió 912 años. Sexto, Cainán, hijo de Enos, vivió 910 años. Séptimo, Enos, hijo de Chet, vivió 905 años. 8. Janó, Enoc, hijo de Yared, vivió 365 años. Ahora vemos que ya Janó y Enoc vivió solamente 365 años, que en comparación a los años de vida de sus ancestros es una edad relativamente muy corta. Pero leíamos, Janó era un hombre justo, pero era propenso a descarriarse, y a fin de evitar esto, Hashem le acortó la vida, ¿cierto? Ahora veamos esto. ¿Cuántos años vivió nuestro padre Abraham, el padre de la humanidad? Vivió 175 años. ¿Cuántos años vivió Isaac, el hijo de la promesa? Vivió 180 años. ¿Cuántos años vivió Jacob Avinu, el padre de las 12 tribus de Israel? Vivió 147 años. Es decir, los tres grandes patriarcas de Israel fueron los que menos años vivieron, con excepción de Nahor, el abuelo de Abraham, quien vivió 148 años. La pregunta, perdón, es esta. Estos grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, eran hombres justos. La respuesta tiene que ser sí. Eran hombres justos.
pero nos falta el otro 50% de la respuesta. Eran propensos a descarriarse. Ya aprendimos que a fin de evitar esto, Hashem acorta la vida, ¿cierto? En el capítulo 6, versículo 9 está escrito: estos son los descendientes de Noa. Noa era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noa se encaminó con Dios. ¿Cuántos años vivió Noa? 950 años. Entonces, no era propenso a descarriarse, ya que Hashem no le acortó la vida y vivió tantos años. Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿sí? La respuesta a esta pregunta está más adelante. Está escrito: Dios le dijo a Noa: el fin de toda carne ha venido ante mí, pues la tierra está repleta de latrocinio, está repleta de hurto, está repleta de robo, está repleta de ladrones. Por causa de ellos, he aquí que estoy por aniquilarlos de la tierra. Palabra más, palabra menos, le dijo Hashem a Noa: haz para ti un arca de madera. Esto se va a acabar. Es decir, Hashem decidió acabar con su creación, decidió acabar con aquella generación. Las palabras "y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra" tienen la misma significación que las palabras "y Dios se arrepintió del mal que había pronunciado contra su pueblo", como está escrito en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 32, versículo 14. Quiere decir que el santo bendito es, se consoló de la pérdida del hombre, aunque sea la obra de su mano. Como un hombre se consuela de la pérdida de un miembro de su familia. Es decir, el santo bendito es, tomó la decisión de hacer desaparecer de este mundo a todos los culpables. Por eso, la escritura dice primeramente: y Dios, Hashem, se consoló. Y luego agrega: y fue penetrado de tristeza hasta el fondo de su corazón. Cuando Dios creó al hombre sobre la tierra, lo formó a la imagen de la figura celeste y a la vista de la figura del hombre que tanto se asemeja a la de lo alto. Todos los ángeles superiores alabaron al santo bendito es, exclamando: solo lo has hecho un poco, una referencia al hombre, solo lo has hecho un poco más bajo de Elohim. Es decir, que el hombre que creó Hashem era solamente un poquito más bajo que él mismo. Y añade: lo has coronado de gloria y de honor, dijeron los malajines. Pero cuando el hombre pecó, el santo bendito es, se entristeció, porque este pecado ofreció a los ángeles, a los malajines, la ocasión de renovar la recriminación que ya habían formulado antes de la creación del hombre. Pues cuando Dios quiso crear al hombre, los ángeles exclamaron: ¿qué es el hombre para merecer que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para ser digno de que tú lo visites? Como está escrito en el Salmo 8:5. El santo bendito es, no se entristece en el momento en que el culpable es exterminado, sino en el momento en que peca contra el mandamiento de su amo. Cuando Adán pecó, Hashem dijo: desdichado tú que has debilitado la fuerza de arriba y has extinguido la luz celestial.
y enseguida lo arrojó del jardín del Edén. Y además Dios le dijo a Adán: te he hecho subir al jardín del Edén para que ofrezcas allí sacrificios, y tú profanaste el altar. Por eso decreto que en adelante debas trabajar la tierra. Hachén también decretó que Adán debía morir, pero se apiadó de él, y consistió que cuando hubiese muerto, se lo sepultara cerca del jardín del Edén, pues Adán había hecho una cueva cerca del jardín y se había escondido allí con su mujer. Sabía que era cerca del jardín porque vio entrar desde el jardín, un rayo de luz en la cueva, y por eso quiso ser sepultado en ella. Y allí fue sepultado cerca del jardín del Edén. Enseñan nuestros sabios que cuando un hombre está por partir de la vida, se le aparece a Adán, el primer hombre, y le pregunta por qué y en cuál estado abandona el mundo, este mundo. Él dice: desdichado tú, que por ti yo he de morir. A lo cual Adán responde: hijo mío, yo he transgredido un mandamiento y fui por ello castigado. Mira tú cuántos mandamientos negativos y positivos de tu amo has transgredido. Enseñan los sabios que Adán existe hasta hoy, y cada día ve 2 veces a los patriarcas y confiesa sus pecados y les muestra el lugar donde una vez moró en gloria celestial. También camina y mira a todos los piadosos y a todos los justos entre sus descendientes que han alcanzado la gloria celestial en el jardín del Edén. Entonces todos los patriarcas alaban a Hachén diciendo: cuán grande es tu generosidad, oh Dios, y los hijos de los hombres pueden refugiarse bajo la sombra de tus alas. Está escrito en el Salmo 36:8. Adán aparece a cada hombre en el momento de su partida de la vida para atestiguar que ese hombre muere por causa de sus propios pecados y no por causa del pecado de él, de Adán. De acuerdo con el dicho, no hay muerte sin pecado. Todas las generaciones contemporáneas de Noa cometieron sus pecados de una manera abierta, a la vista de todos. Todo pecado cometido públicamente aleja a la Shekinah de la tierra y hace que ella, la Shekinah, abandone su residencia en este mundo. La generación de la época de Noa cometió sus pecados a la vista de todos y también alejó la Shekinah del mundo. Esto tuvo como consecuencia que Hachén la alejara de sí en conformidad con la máxima: aparta la escoria de la plata y habrá una vasija para lo más fino. Aparta al malvado delante del rey y su trono será establecido en justicia. Como está escrito en el libro de Proverbios 25:4-5. Está escrito en el libro de Berechí, Génesis capítulo 7, versículos 6 y 7. Noa tenía 600 años de edad cuando el diluvio vino sobre la tierra. Entró Noa con sus hijos, con su mujer y las mujeres de sus hijos junto con él
al arca por causa de las aguas de diluvio. Enseñan a sus sabios en el Zohar que este versículo que se refiere a un diluvio proveniente de arriba y abajo alude, fíjense bien amados, al potencial de una gran inundación de crecimiento espiritual que estaba destinada para aquella época, para ese año. Ese tendría que haber sido el año, la época en que se entregarían la Torá escrita y la Torá oral. Pero la humanidad fracasó en forma lamentable y no fue merecedora de dicha oportunidad. Nuestros sabios añaden que el mundo tendría esa oportunidad durante el sexto siglo del sexto año, del sexto milenio, en los años 5500, 5600. Ese siglo fue testigo de un inusual florecimiento en el estudio de la Torá y aún en el ámbito secular, ya que hubo un crecimiento del pensamiento y de logros en todos los campos, como por ejemplo la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, la Revolución industrial y un inusitado desarrollo del pensamiento político y económico. Entonces, si Israel y la sociedad en general hubieran sido más meritorios, cuánto más la humanidad podría haber crecido espiritualmente. En el capítulo 8, versículo 15, Hashem le habló a Noa después de haber pasado el diluvio, diciendo: sal del arca con toda tu familia, sean fructíferos y multiplíquense. Capítulo 9, versículo 8, está escrito: y Dios le dijo a Noa y a sus hijos con él, diciendo: en cuanto a mí, dice Hashem, he aquí que establezco mi pacto con ustedes. Hashem, después de lo que ocurrió, hizo un pacto con Noa. Amados, recién hemos iniciado la lectura, el estudio de la Torá. Empezamos hace una semana el estudio de la Parashá Bereshit, Génesis, que nos enseña acerca de toda la creación de Hashem, ¿cierto? Hoy, una semana después, nos encontramos estudiando la segunda Parashá, la Parashá Noa, y pasamos de la creación a la destrucción. Como voltear una hoja de cualquier libro, así. Pasamos de la creación a la destrucción. Hashem decidió acabar con todo lo que había creado, incluyendo la raza humana y los animales. Es algo para que nosotros reflexionemos. Tenemos que reflexionar en todas estas cosas. Solo se salvaron Noa y toda su familia. Ellos se salvaron de la inmoralidad que había en la tierra en aquella época. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que Hashem en tan poco tiempo relativamente decidiera acabar con la creación? Dios Hashem, esta es la señal del pacto que doy entre yo y ustedes, a Noa, y cada ser vivo que está entre ustedes. Y también dice
por todas las generaciones, dice el versículo. Por todas las generaciones he colocado mi arco iris en la nube, y este será una señal del pacto entre yo y la tierra. Pero ya sabemos a dónde fueron a parar los colores del arco iris hoy en día. Ya lo sabemos. Y después de este pacto, ¿qué pasó? Del pacto de Hachén con Noa. Capítulo 11 de Bereshit, Génesis, está escrito: toda la tierra tenía un mismo idioma y un propósito en común, y sucedió que varios hombres dijeron: construyamos una ciudad y una torre con su cima en los cielos. Justo después de que Hachén había hecho un pacto con Noa y sus descendientes. Entonces, ¿qué sucedió? Hachén bajó para ver la ciudad y la torre. Es esta una de las 10 ocasiones, enseñan nuestros sabios, en que la Shejiná descendió a la tierra. Para ver significa aquí para considerar métodos de castigo por lo que ellos estaban haciendo. Como en el versículo que Hachén vea y juzgue, como está escrito en el libro de Génesis 16:5. No está escrito para ver la gente, sino para ver la ciudad y la torre. ¿Por qué dice así? Porque cuando el santo bendito sale para ejecutar juicio, primero examina los rangos superiores y luego los rangos más bajos. Y como esa acción de la humanidad también afectó a las regiones superiores, la primera consideración se dirigió a los de lo alto. Esto está implicado en las palabras: para ver la ciudad y la torre que los hijos del hombre de Adán construyeron. Aquí la humanidad se llama hijos de Adán porque fue Adán el primer hombre quien se rebeló contra su amo y trajo muerte al mundo. Y Hachén dijo: he aquí que ellos son un pueblo, los que están construyendo la torre de Babel, y todos tienen una lengua. Es decir, estando unidos pueden efectivamente tener éxito en su empresa, dijo Hachén. Por eso, que sean dispersados todos los grados, cada uno en su propia dirección, y de esta manera la humanidad abajo también se va a dispersar. De ahí que está escrito: y el Señor Hachén los diseminó desde entonces. ¿Por qué se confundió su lengua? ¿Por qué fue necesario que se confundiera su lengua? Porque ellos todos hablaban el idioma santo, el Lazón Jacodes, y lo estaban usando para poderse comunicar y transgredir de nuevo después del pacto con Noa contra Hachén. Porque todos hablaban esta lengua santa, y esto para ellos era una ayuda, lógico. Se comprendían de una manera total y absoluta, pues en la exteriorización de la plegaria son las palabras hebreas las que expresan plenamente el propósito de nuestro corazón, y así ayudan al logro del fin deseado. De ahí que fue confundida su lengua para que no pudieran expresar sus deseos en la lengua sagrada, en el Lazón Jacodes. Tan pronto como la lengua de los constructores fue confundida, ellos dejaron de construir la ciudad, pues su fuerza estaba quebrada y no eran capaces de alcanzar su propósito. Leemos: bendito sea el nombre de Dios desde lo eterno hasta lo eterno, pues la sabiduría y el poder son suyos
como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Hachén dio sabiduría superior a Adán, pero Adán utilizó la sabiduría descubierta para él, para familiarizarse también con los grados inferiores, hasta que al fin se ligó a la tentación del mal y las fuentes de la sabiduría se cerraron para él. Después que se arrepintió ante su amo, parte de esa sabiduría se le reveló de nuevo en ese mismo libro, pero por ese mismo conocimiento, la gente vino más tarde a provocar a Dios. Él, Hachén, dio sabiduría a Noa, el cual efectivamente adoró mediante ella al santo bendito es. Pero más tarde, ¿qué pasó? Él bebió del vino y estuvo ebrio y desnudo. Él dio Hachén sabiduría a Abraham, el cual por medio de ella sirvió a Hachén, pero entonces dio nacimiento a Ismael, el cual provocó a Dios, y lo mismo ocurrió con Isaac, del cual nació Esaú. En cuanto a Jacob, él se casó con 2 hermanas. Hachén también Dios dio sabiduría a Mochi, del cual está escrito: Él es fiel en toda mi casa, un servidor fiel que conocía todos los grandes propósitos del Eterno, pero cuyo corazón no fue seducido por ninguno de ellos. Él dio Hachén sabiduría profunda a Salomón, que lo llamaba Itiel, Beucá, que es como decir Dios está conmigo. Pero después el Señor levantó un adversario para Salomón, como está escrito en Primera de Reyes 11:14. Vemos así que esa gente, en virtud de los fragmentos que retenía la sabiduría de los antiguos, provocó al santo bendito es, construyó una torre e hizo varias clases de malas acciones hasta que fue dispersada sobre la superficie de la tierra, y no se le dejó sabiduría para ningún propósito. Pero en el futuro, el santo bendito es, hará que la sabiduría se disemine por el mundo y los pueblos lo adorarán a él, como está escrito: y pondré mi espíritu en vosotros. Pero en contraste con las generaciones anteriores que la usaron para ruina del mundo, yo haré que caminéis en mis estatutos y mantengáis mis ordenanzas y las cumpláis. Amados, el hombre fue dotado de una infinita capacidad para salvar el mundo o para destruirlo. Asimismo, el hombre tiene la capacidad de percibir la verdad y en idéntica medida de no percatarse de ella e ignorarla del todo. La generación del diluvio continuó deslizándose cuesta abajo hacia la inmoralidad, hasta que finalmente colmó la misericordia de Hachén. Es especialmente ilustrativo el hecho de que el detonante del diluvio haya sido el robo, el latrocinio, el hurto, tal como enseñan nuestros sabios. Aunque se haya completado una medida variada de transgresiones,
la que desata la condenación es el dinero mal habido. El que obtenga dinero de mala forma, el que obtenga dinero mal habido, va a tener que sufrir las consecuencias de Dios Altísimo. Este fue el pecado de los hijos de Israel, de la creación en la época de Noé. Aparte de toda la inmoralidad que hubo en aquella época, la Torá hace énfasis en esta palabra, el latrocinio, que significa hurto, que significa robo. Así es como el hombre tomó al universo y lo fue empujando hasta la destrucción. Sin embargo, había un hombre, Noé, que fue digno de salvar a la raza humana y al mundo. Gracias a su rectitud, la humanidad pudo sobrevivir. Esto nos debe servir como prueba de que nadie debe considerarse poco relevante en lo que hace a la historia. Era de esperar que al menos la generación inmediatamente posterior a los sobrevivientes del diluvio hubiera comprendido que la inmortalidad no es un derecho adquirido. Cuando la generación que construyó la Torre de Babel se disponía a librar una guerra con el Creador, no necesitaba de libros de historia imperfectos, como toda obra del hombre, para aprender sobre el diluvio. Noa y su familia aún estaban con vida. Ellos eran testigos presenciales que vivieron en carne propia los caminos de la necedad humana y sus desastrosas consecuencias. Sin embargo, enceguecidos por sus delirios de grandeza y racionalizando que el diluvio había sido una catástrofe natural, fruto de la coincidencia, construyeron la torre a pesar de todo. La historia suele repetirse, al menos para aquellos que no aprendan de ella. Por eso, amados, tenemos que aprender de los dichos y enseñanzas de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, a quien Hashem también dio sabiduría. Leemos en el libro de Meir Marcos, capítulo 2, versículo 1. Y pasado algún tiempo, entró de nuevo en Cafarnaúm y se corrió la voz. Está en casa. ¿En dónde? En Galilea. Cafarnaúm queda frente a Galilea, al lago de Galilea. Y se reunieron muchísimos, tanto que ya no cabía ni siquiera en la puerta, y les enseñaba la Torá. Nuestro Santo Maestro no enseñaba de la Reina Valera, no enseñaba de la Nueva Versión Internacional, no enseñaba de la Iglesia o acerca de la Biblia católica. Él enseñaba la Torá. Y vinieron 4 trayendo consigo un paralítico, mas no pudieron introducirlo dentro de la casa donde él estaba por causa de la enorme multitud. Entonces subieron encima de la casa y rasgando con fuerza el techo hicieron una abertura y por allí bajaron al paralítico acostado en su camilla. Y viendo Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Y hago un paréntesis aquí. Al único que Hashem le delegó para que fueran perdonados los pecados del hombre fue a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Hubieron grandes patriarcas en la historia del pueblo de Israel y aún ni a Moshe Rabenu le concedió
el que pudiera perdonar los pecados del hombre. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Si antes a nosotros nos van a juzgar, antes nosotros vamos a necesitar de la misericordia de Dios a través de nuestro Santo Maestro para que sean perdonados nuestros pecados. Absolutamente en la tierra no existe nadie que sea santo. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Todos hemos transgredido y necesitamos que por los méritos de nuestro Santo Maestro, nuestros pecados sean perdonados. Vamos al capítulo 2, versículo 23, está escrito: y sucedió que pasaba él, Yeshua, por los sembrados en día de Shabbat, y sus talmidín, pasaba él y sus talmidín, mientras caminaban, arrancaban espigas con sus manos. Y aquí aparecieron los peruchín, los fariseos. Estos se fijaban en los pecados de los demás, mas no se veían los pecados de ellos. ¿Qué dijeron? Mira, ¿por qué están haciendo algo que no se permite en Shabbat? Y él les dijo: nunca leísteis, dijo Yeshua, nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que estaban con él. Como entró en el Bejachén en tiempo de Abimelech, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, los cuales no son permitidos comer, sino a los Coanín, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el hombre es señor del Shabbat. Esto es, cuando el Shabbat y sus leyes confluyen con un hombre enfermo, la salud del hombre y su bienestar toman precedencia sobre el Shabbat. Por eso no podemos cambiar el Shabbat por un plato de lentejas. ¿Sí? Vamos a terminar, amados. Terminamos con esto. Leíamos en la Hatará que había un hombre, Noa, íntegro en sus generaciones. Y aquí está la respuesta a la pregunta: el por qué Hachén le permitió vivir tantos años, 950 años a Noa. En aquella época, dice, Noa fue un hombre justo, pero en su generación y no en otra. Quizás si él no hubiera nacido en la generación de Abraham, había pasado desapercibido. ¿Sí? Noa, sin embargo, como justo de su generación, fue digno de salvar la raza humana. La gran enseñanza es que esto nos debe servir a todos y a cada uno, de que nadie debe considerarse poco relevante en los planes que Hachén tiene para la humanidad. Vimos cómo Hachén usó a Noa. Amado, tú, yo, podemos ser el Noa de esta generación. Shalom, shalom.